Informe, un análisis muy interesante que ha publicado la Universidad del Pacífico con respecto al puerto de Chancay. Sabemos que es un proyecto ambicioso, sabemos que no falta nada para la inauguración, sabemos que esto nos va a colocar, digamos, en la vitrina internacional y nos va a conectar con otros mercados a los que, pues, ahora demorábamos un poco más de días para llevar nuestros productos y viceversa. Esto, que se va a convertir en hub portuario por excelencia de América Latina, tiene muchas lecturas, tiene muchos análisis, pero es importante empezar a compararlo, digamos, con otros corredores económicos, por ejemplo, en Asia. Y de eso vamos a hablar a continuación. Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la UP, está con nosotros. Profesor Narrea, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar acá. Profesor, hace algunas semanas, lo tuvimos aquí en Economía para Todos, y usted había adelantado de un estudio que estaban haciendo desde UP. Habían visitado algunos puertos en Asia, un poco también para ver cómo es el trabajo, ¿verdad? La logística, etcétera. ¿Qué es lo que han podido, digamos, rescatar de estos modelos, de estos corredores económicos en Asia? Sí, no, muchas gracias por tu pregunta, porque desde hace algunos años estamos investigando precisamente cuál es el aporte de un puerto con las características de Chancay. Y la mejor manera de hacerlo para nosotros fue precisamente visitar puertos en Malasia, en Tailandia y en el sur de China que tengan características e impactos similares a los que esperamos en Chancay. Entonces, sobre tu pregunta, es importante ver que en el este asiático un puerto es como la salida, la puerta para conectarse globalmente con la economía mundial. Entonces, es la puerta de salida para sus corredores económicos, ¿no? Entonces, un puerto de contenedores lo que te permite es exportar, importar, pero también participar en las cadenas globales de valor, porque los puertos de contenedores te dan suministros industriales. Okay. Entonces, esa es como que la primera premisa. Un puerto de contenedores se caracteriza por abrirte un tipo de comercio global distinto, que es participar en las partes de esta economía nueva y global. Y por ahí empezamos a hablar un poco del término de Industria 4.0. ¿Qué tan importantes son los puertos en los países en el continente asiático? O sea, ¿le dan tanta importancia, digamos, como lo estamos dando ahora nosotros con Chancay? ¿Cómo es el marco legal? ¿Qué facilidades de repente ellos tienen para hacer que el flujo comercial sea más rápido? Sí, exactamente. El puerto de contenedores con esta característica transforma la geografía económica. Hemos visitado Tailandia, por ejemplo, el puerto de Lan Chabang, y alrededor del puerto se aglomeran parques industriales. Okay. Inclusive, yo he visitado un parque industrial, el Parque Industrial de Lan Chabang, donde la distancia entre el puerto y el parque industrial, de puerta a puerta, es como del Congreso al Palacio de Gobierno. Entonces, exacto, ¿eso qué te genera? Te genera una gran eficiencia en la cadena de suministro. Si yo soy una empresa de autos, me pongo en este parque industrial, toda la importación que viene de llantas, digamos, del aparato eléctrico, viene al puerto y no gasto nada en transportarlo. En mi parque industrial que está a esa distancia, pongo los cambios que yo quiero hacer y lo vuelvo a reexportar. Entonces genera una cadena logística muy eficiente que hace competitiva a las empresas de esas características que hay en estos mercados. No por cualquier cosa, Tailandia exporta 2 millones de autos al año. Ok. Si quisiera, digamos, ir a los conceptos, profesor, ¿qué entendemos por parques industriales? Porque hemos escuchado esos términos en los diarios especializados, en las revistas especializadas, lo hemos escuchado mencionar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué entendemos los peruanos de a pie por parques industriales y por qué es importante la creación de parques industriales, la de Ancón, por ejemplo? ¿Y cuál es el beneficio que tienen los peruanos con eso, la economía también? Exacto, mira, gracias por la aclaración. Un parque industrial no solamente es un lote, un espacio donde se aglomeran las empresas. Bajo el concepto asiático, son espacios que tienen todas las características para poder favorecer a la manufactura, como que electricidad, servicios de agua, servicios de saneamiento, incluso la internet, porque de esa manera tienes redes para atender a empresas grandes. Entonces, cuando un asiático está pensando en llevar una inversión a cualquier parte del mundo, o un europeo o un americano, la primera pregunta que hace es, ¿dónde está tu parque industrial? Ok. ¿No? Entonces, en esa función, él elige la que esté cerca al puerto, la que esté cerca a la ciudad porque necesito mucho talento, la que esté cerca a la zona que da el recurso, como por ejemplo la madera.
¿no? Entonces, no basta con tener un espacio como nosotros pensamos. De hecho, bajo nuestro modelo, estamos más en lo que se le llama locales Profesor, industriales. lo interrumpo, de Perú y Ecuador. Muy bien, señores, continuamos con la entrevista a Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Y estamos hablando de este estudio hacia la industria 4.0 alrededor del puerto de Chancay. Estamos aterrizando los conceptos para que el público lo pueda entender. Hemos hablado un poco de los parques industriales, pero eso tiene que ir de la mano con los servicios básicos que debería ofrecer, digamos, quien opere el parque industrial, profesor. Exacto, o sea, un parque industrial es un terreno habilitado, ¿no? Con todas las características para que una empresa opere. En el Perú tenemos más que parques industriales locales, ¿no? Terrenos industriales, inclusive, donde uno se pregunta, una empresa cuando se instala en Villa El Salvador, ¿hay agua o no hay agua? Y tiene que comprarlo. De eso no hablamos. Hablamos de un terreno con todo habilitado, pero para eso, ¿qué necesitamos? Un inversor que es el operador de un parque industrial, que es capaz de habilitar 50, 100, en el caso de Asia, 500, 1000 hectáreas, para poder darle ese mecanismo de que funcionen, las fábricas se instalen y tengan todo para operar. Incluso carreteras directos al puerto son operados por estos grandes polos. Se encargan toda de la total logística, digamos, que requiere un parque industrial, que es, como bien señalábamos fuera de cámaras, como un centro comercial de industrias muy cerca a un puerto, en este caso el puerto de Chancay. ¿Qué cosa deberíamos copiar, qué cosa deberíamos imitar de otros puertos que usted de repente ha visitado y ha recogido en este estudio, como China, como Malasia, como Tailandia? ¿Qué cosa debería copiar el puerto de Chancay para hacerlo todavía más próspero? Sí, mira, en la segunda parte del estudio donde vemos las oportunidades, nosotros lo que decimos es que gracias al puerto de Chancay hay una gran oportunidad de construir corredores económicos. Es decir, que no trabajemos aisladamente, sino que trabajemos en base a las potencialidades y con ventajas competitivas del territorio. Por ejemplo, alrededor de Chancay mismo tú tienes mucha actividad agrícola desde el norte hasta Chancay. Ahí ya hay el potencial porque hay empresas que exportan 100 millones de dólares, 200 millones de dólares al año, que podrían pasar a participar en las cadenas de valor en la parte ya de manufactura. O sea, no solamente productos de recursos naturales, sino también de la industria del alimento, dándole valor agregado. Entonces ahí ya podrían existir parques industriales de transformación que generen empleo para los ingenieros, para los técnicos y se exporten a otros países, sobre todo mirando al Asia. Entonces, una de las ventajas que vemos es que hay condiciones para hablar de corredores económicos, hay condiciones para establecer parques industriales en esa zona, pero que falta una política de empuje de las inversiones, una política renovada de promoción de inversiones, y esa es la política que necesitamos cambiar, que son las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales implica que el gobierno brinde un marco legal, de repente beneficios tributarios, exoneraciones de qué sé yo, pues de algún impuesto. ¿A eso se refiere usted? Exactamente. Ahora el modelo de zonas económicas especiales es uno de compensación. ¿Qué quiere decir? El Estado ha definido que va a dar zonas económicas especiales a los territorios que no son competitivos, bajo la premisa que de esa manera van a venir empresas. El modelo asiático es totalmente al revés. Cuando hay un corredor económico con todas las ventajas, ahí mismo le aplicamos los beneficios de las zonas económicas especiales para que hayan más empujes a la atracción de empresas. Entonces, no les importa si es privado o público el operador, no les importa si hay una sola zona económica en una región, pueden haber 3 o 4 o 5. No les importa si están al lado del puerto o al lado de la ciudad, lo que les importa es fortalecer la ventaja competitiva del corredor. Yendo al contexto peruano de Chancay, Chancay tiene grandes ventajas, así como Tailandia, para aglomerar empresas alrededor. Está el proyecto de Ancón, por ejemplo. Está el Parque Industrial de Ventanilla, de Pachacute, que no está tan lejos. Está el mismo proyecto privado de Chancay Park. Entonces, no es excluyente el que tú le des el estatus de zona económica especial. Creo que lo más importante es que los operadores de esos parques industriales garanticen que van a poder darle las condiciones a un número de hectáreas, 50, 100, para que las empresas que se instalen ahí refuercen esa competitividad. De esa manera vamos a traer empresas de manufactura no solo del Perú, sino también probablemente de Europa, de Estados Unidos, de Asia, para aprovechar. Entonces, un parque industrial que tiene 500 hectáreas en Tailandia o en Malasia genera 50.000 empleos y genera 50.000 empleos de calidad.
Entonces, eso es lo que necesitamos apuntar, ¿no? Las tres piezas que te decía, zona económica especial, puerto y parques industriales. Parques industriales. Ahora, ¿cuál es la situación del parque de Ancón? Sí, o de repente, claro, probablemente muchos se pregunten, ¿cuál es el parque industrial más cercano a Chancay? Porque Chancay tiene su parque también, digamos, prácticamente o muy cerca o dentro, digamos, del terreno. Claro, ahí lo que está promoviendo Proinversión es precisamente atraer un operador del parque, ¿no? Y le está dando beneficios, eso es el operador para que habilite. Entonces, ahorita lo que sucede es que Ancón no está tan integrado a Chancay porque uno sabe que la carretera a Pasamayo es complicada. Si uno va, no hay transporte público de Ancón hacia Chancay. Tiene que bajar incluso hasta el Cono Norte para tomar los buses. Naturalmente, eso te expresa que no es del todo competitivo o que hay que construir esa competitividad. En cambio, en Chancay Park, al lado de Chancay, tiene todo para decir que va a ser un Lancha Van Park, ¿no? Que está al lado del puerto, pero ese parque precisamente hay que incentivar no cualquier tipo de industria, sino las industrias de manufactura. Y eso es importante aclararlo en Asia, ¿no? Ellos apuntan no a darle beneficios a cualquier sector o cualquier cadena, sino a las que mejoren el valor agregado y que poco a poco incrementen la demanda local. Entonces, no es que vas a darle el estatus de zona económica a todas las empresas que se pongan ahí o a 1000 hectáreas 800, sino que al operador que te garantice que va a tener 100 hectáreas con todas estas características y que va a promover empresas de tal perfil, ¿no? Profesor, ¿y es, digamos, coherente concluir que la construcción de parques industriales cerca a Chancay, en este caso como megapuerto, va a generar mayores ingresos a las familias, empleo formal? O sea, hay un impacto también directamente a los bolsillos de los peruanos que viven también en la zona de impacto. Sí, uno de los grandes beneficios de los parques industriales es la demanda de empleo de alta capacidad, la demanda también de las empresas proveedoras locales. Entonces se van generando un circuito económico que normalmente... Bueno, un perfil también o sea, un perfil que calce. Exacto. En esa zona. Exacto. En todo lo que hemos visto en los corredores económicos de Asia, la apuesta es básicamente porque hayan parques industriales porque generan empleo local y empleo de calidad. El éxito, por eso va en incentivar empresas de alto, digamos, calibre para que puedan desarrollar. Ya lo estamos viendo en Paita. Hay un corredor económico ahí que, verdad, está bien desarrollado. Acordémonos del puerto del Paita y la IRSA, que llega, digamos, a pasar por Cajamarca, llega hasta San Martín pasando por Amazonas, y qué decirlo, digamos, el propio Tumbes y Paita. Gracias a esa carretera llegan las empresas, ¿no?, hacia el puerto, pero también se instalan en la zona económica especial de Paita y también en el parque Piura Futura, que es privado, para poder transformar esa agroindustria y exportarla, en este caso a Estados Unidos. Entonces ya estamos viendo ese modelo de corredores que existe, pero nuevamente, si se lo impulsa con una política de infraestructura o de zonas económicas especiales, vamos a empujarlo mucho más. El Ministerio de Infraestructura, esto que han planteado el Ejecutivo, la Presidenta con su mensaje a la Nación, ¿estaría, digamos, liderando? ¿Sería protagonista de esto? Claro, definitivamente uno de los puntos, y luego la tercera parte del estudio plantea una hoja de ruta, así como hay que trabajar las zonas económicas especiales y los parques, la otra pieza importante es la ciudad-puerto. La ciudad-puerto necesita dos cosas muy importantes: conectividad, ¿no?, carreteras hacia las zonas productivas y hacia el puerto, pero también la infraestructura social de la ciudad. ¿Qué implica? ¿Qué implica eso? Que implica seguridad, que implica colegios, que implica institutos técnicos, que implica lo que dé el capital humano que necesita. Acordémonos que Chancay, por ejemplo, si queremos que esos parques industriales funcionen, vamos a necesitar 30.000 trabajadores, pero para llegar a los 50.000 necesitamos que la población local esté capacitada. Si no, no vamos a llenar los parques industriales porque le va a ser caro a las empresas atraer talento. Entonces, ¿qué es lo que hacen en Asia? Precisamente generan institutos tecnológicos, también distritos de conocimiento. Los propios municipios impulsan terrenos para que vengan los institutos, las universidades, y de esa manera se forma. ¿Qué es lo más importante ahorita de Chancay? El talento que existe. Mucha gente en Chancay, los amigos chancayanos, mandan a sus familias a estudiar a Lima. De hecho, en la Universidad del Pacífico tenemos 30 estudiantes que regresan los fines de semana y que su sueño es
trabajar en su propia comunidad. Por supuesto, ¿no? claro. Y si los sumamos Chancay, Huaral, Barranca, incluso el mismo Ollón, ni qué decir de toda la zona norte, hay un gran corredor que ya dejaría llamarse el Norte Chico y podríamos hablar de llamarlo el Gran Norte de Lima. Interesante. Interesante porque sabemos que Chancay va a ser un boom cuando se inaugure para el 2025 y los siguientes años. La pregunta es, ¿está realmente preparada para aguantar, digamos, ese peso en salud, postas, hospitales, profesionales, colegios, pistas, carreteras, buenas carreteras? Es una gran pregunta y digamos parte de eso es lo que recoge ese estudio que acaba de publicar la Universidad del Pacífico. ¿Esto es parte, digamos, de lo que entendemos, profesor, como la industria 4.0? Sí, hay que aclarar algo. Para que esos parques funcionen demoran 5 años, no es automático. Mientras que yo habilito el terreno 1 o 2 años, incluso hay casos en que yo traigo la inversión y demora 2 años, y después que lleguen las empresas y que abran sus fábricas ahí son 3 años. En ese entonces se va generando el empleo local quizás no calificado. Y el crecimiento también de la población. Y el crecimiento de la población. Entonces tenemos una chance de tiempo, pero lo más importante es como en un rompecabezas ir escogiendo las imágenes que nos guíen para avanzar más rápido. Yo no puedo estar recogiendo piezas aisladas, que no son las más grandes, para poder ponerme lento. Hay que hacer una hoja de ruta. Creo que todos sabemos muchas piezas que queremos poner ahí, pero hay que ponerlas más grandes. Nuestra propuesta es avanzar desde el puerto, que es lo que hacen en el Asia, ir fortaleciendo la zona, como te digo, industrial al lado de Chancay. Pero siempre partiendo del puerto. Porque eso es la ventaja competitiva. Lamentablemente en este momento no me sirve fortalecer el Callao. Yo sé que hay muchas expectativas de avanzar en varias dimensiones. Se puede ir en paralelo, pero le vamos a quitar recursos. Entonces, ahorita para avanzar en ese timeline de 5 años, hay que preguntarnos cuántos millones de inversiones tenemos que traer el 2025. 200 millones, 300 millones. Pero en estos 5 años, sin duda, Chancay da para traer, gracias a ese boom que tiene, 500 millones de inversión anual. Entonces hay que ponernos a buscar esas piezas, en nuestra opinión, y en este documento estamos planteando una hoja de ruta hacia esa dirección. Profesor, ya tengo que cerrar la entrevista, ¿este documento lo han enviado al Ejecutivo? ¿Lo van a conversar con algún ministerio? Sí, justo la parte 2, donde planteamos el contexto institucional, nace mucho de hablar con los funcionarios del Ministerio de Comercio, también con el MEF, también con las cámaras y obviamente con los amigos chancayanos, pero vamos a seguir compartiéndolos y claro, les agradeceríamos que nos sigan invitando a reuniones de talleres particulares con ellos para poder transmitir. En verdad, ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Y si lo hemos hecho en Malasia, si lo hemos hecho en China, hemos dado clases allá sobre Chancay, también lo podemos hacer. Estamos precisamente cumpliendo ese rol de la academia. Perfecto, perfecto. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros con este análisis concreto y bastante amplio del impacto que va a tener Chancay y el ejemplo y de repente algunas cosas que podremos copiar de los corredores económicos de Asia. Pausa.